id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bueno, mis amados hermanos, venimos con un tema que desde hace rato lo traemos, más o menos unas 4, en este momento creo que entramos en la cuarta. Sí, el tema es el misterio de la iniquidad. Primero que todo le damos la cita bíblica que es la que nos llevó a este discurrir, y la palabra de Dios dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Si nosotros comprendemos, entendemos que ese misterio no es de ahora, sino es que viene, el espíritu del misterio viene desde hace tiempo. Se inició y se formó cuando fue la guerra de los ángeles a nivel celestial por ese egoísmo, por esa egolatría del ángel del querubín Luzbel, y por lo tanto entonces desde ese momento se inició, y él mismo fue el que inició la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Nosotros en este momento estamos en la égida del Espíritu Santo, estamos en la égida de la palabra del Señor, estamos en la égida que habla de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y hasta que no llegue el último que entre al cuerpo de Cristo, en ese momento que nosotros seamos arrebatados, en ese momento es Dios quien nos lleva a nosotros, nos aparta, para que se venga todo el discurrir de este misterio y se nos presente el espíritu de iniquidad junto con el hombre de iniquidad, con el inicuo. Pero nosotros en este momento estamos hablando de todo esto que hemos venido empezando a aprender, a conocer, más que todo como una especie de, Dios nos quiere que nosotros aprendamos a diferenciar, a sojuzgar los términos que indican el pecado, que indican la transgresión, que indican la tentación. Todo eso, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener una visión completa y podamos detenernos en caso de que estemos equivocándonos del camino, detenernos en caso de que estemos errando en el blanco, y podamos entonces buscar el camino correcto, buscar el camino que me lleva a la verdad. Así como lo dice la palabra, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que buscar de Dios, buscar de Jesús, el Cristo, el Mesías. Antes de iniciar a explorar en el área espiritual, comparada con la natural, como antes lo veníamos explicando, el hombre tiene un ser que es un ser natural, que es natural, donde tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Luego Satanás, el maligno, siempre quiere imitar todas las cosas. El maligno quiere llevarnos, él también quiere llevar a que el ser inicuo, o sea, aquella persona, aquel hombre que está en el camino de la oscuridad, entonces también tenga un cuerpo de maldad, un alma de maldad y un espíritu, que sea él mismo el que gobierna el espíritu. Entonces, había empezado a hablarles sobre un conflicto que se llama el conflicto de las simientes. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en tu cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pero miremos qué fue lo que causó, o sea, cuál fue la causa que generó esta cita bíblica, o que generó la respuesta de Papito Dios sobre este pecado. Entonces vayámonos al comienzo del mismo capítulo, ¿sí? En donde el Señor nos quiere mostrar todo lo que es la secuencia. Entonces vayámonos al capítulo 3, Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, ¿qué sucedió?
Ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué las cosas se presentaron así? Hubo una primera rebelión. Sí, una primera desobediencia, hubo una primera transgresión. Esa primera desobediencia, rebelión o transgresión sucedió en las partes celestiales, en el universo, donde se enfrentó, Luzbel se enfrentó contra los ángeles de Dios o contra Dios, en donde él perdió la batalla y él fue desechado, fue arrojado, pero él no fue destruido, sino fue arrojado. Entonces él ocupó un espacio y ese espacio lo llevó a que donde Dios formó algo, creó algo, para poder estar con esa presencia, para poder bajar, descender, encontrarse con Adán, con Eva y poder hablar con ellos, poder degustar con ellos, porque es lo que un papá quiere siempre todo en su vida. Papá él quiere, cuando tiene sus hijos, él quiere hablar con sus hijos, él quiere acariciarlos, él quiere consentirlos, él quiere jugar con ellos, él quiere disponer un tiempo para cada hijo. Y así como Dios también quería disponer un tiempo, entonces Dios hizo todo para poder entonces después hacer al hombre a imagen y semejanza. Y ese hombre lo puso, ¿dónde lo puso? Donde él hizo, donde él se recreó, donde él no se recreó, sino que él formó algo para que esas personas estuviesen con gozo, con paz, con prosperidad, con alegría, con todo lo que la canción dice, la que nosotros oímos ahorita. Entonces, fijémonos en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el versículo 1 de Génesis, capítulo 1, nos encontramos con una revelación muy importante que tenemos que entenderla desde todo punto de vista, ¿vale? Entonces vámonos. En el capítulo 3 dice la palabra así: pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga bien, entonces cuando le dice eso, en ese momento la mujer, que en vez de haberlo oído, que en vez de haber guardado sus oídos para solamente oír la presencia de Dios, oír la palabra de Dios, en ese momento la mujer abrió su oído y le oyó. Entonces Eva oyó la voz de la serpiente. Oiga bien, oyó la voz de la serpiente. Y fíjense que la serpiente le estaba diciendo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué es lo que la mujer le responde? O sea, cuando la mujer le respondió era porque ya le estaba oyendo. Había algo que en ella estaba para disponer a oír la voz de la serpiente. Cuando uno ama a Dios, cuando uno adora a Dios con todo su corazón, uno no dispone sus oídos para oír lo que otra persona le dice, e inmediatamente rechaza ese proceso. Entonces se va para otro lado o busca otra solución, pero no oye esa palabra. ¿Qué le pasó a la mujer? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, oígame bien, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué le había dicho Dios a Adán? Si nosotros vamos atrás y miramos lo que Dios le dijo a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense que no era lo que Dios le había dicho a Adán, sino era lo que el enemigo estaba colocando estaba diciéndole a Eva, ¿sí? Y Eva le estaba respondiendo no con la verdad, sino también le estaban añadiendo algo más. Le estaba colocando cosas, porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos ni quitarle ni añadirle nada a la palabra. Y es lo que estaba haciendo el enemigo, estaba forjando para que la mujer respondiera. Y ella le dijo: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, no lo tocaréis. O sea, primero que todo oyó,
Segundo, dijo algo que no era verdad, expresando que no podía tocarlo. ¿Listo? Y tercero, Dios dijo, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, ¿sí?, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero la mujer le respondió lo que hemos dicho, ¿cierto? Ni le tocaréis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, dígame, ya se había establecido una corresponsalía, o sea, ya se había establecido una charla, una comunicación, y ya se estaba estableciendo una serie de parámetros que no tenían por qué haberse establecido si la mujer no hubiese oído la voz de la serpiente, si la mujer tampoco hubiese contestado. Entonces le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Entonces ahora vayamos a analizar qué es lo que la mujer vio. ¿Qué es lo que la mujer vio? ¿Qué vio? Porque el enemigo le dice, serán abiertos vuestros ojos. Ya el enemigo ya estaba, como dice, ya estaba gobernando, ya le estaba enseñando, ya le estaba diciendo, ya estaba creando una, digámoslo, como una especie de lectura donde la otra estaba cayendo en la trampa en esa plataforma que estaba llevándola para que la leyera. Entonces vio la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ahí está. Primero vio que el árbol era bueno para comer. Segundo, vio que el árbol era, o sea, que el fruto del árbol era agradable ¿a qué? A los ojos, ¿cierto? Y tercero, vio que el árbol era codiciable, o sea, lo codició, lo deseó, y además de eso, dijo que era para alcanzar la sabiduría de Dios. Entonces, estas tres cosas que vieron los ojos de esta mujer, que la llevaron a ver eso como algo que después, más adelante vamos a ver. Entonces, la mujer, primero que todo, oyó. Segundo, vio. Y tercero, ella codició. Entonces, en ese momento, esa mujer estaba entrando, primero que todo, estaba entrando en una etapa que se llama tentación. Acuérdense de lo que la pastora nos habló de la tentación que tuvo en estos días. Entonces, esa tentación que vivió, que vio, que oyó y tocó, porque ella yo creo que tuvo que haber tocado el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, lo vio y lo tocó, porque dijo, no tocaréis. Entonces, en ese momento, ella estaba siendo tentada. ¿Qué tenía que haber hecho ella? A ver, analicemos un poquito qué tenía que haber hecho Eva. Primero que todo, tenía que haberse apartado de la tentación, ¿sí?, haberse ido para no oír. Segundo, no tenía que haber aceptado, ¿sí?, ya estaba transgrediendo, y ya estaba mirando lo que no tenía que mirar, porque Dios les había dicho que ese árbol no podían tocar, no podían tomarlo, ni nada, ni comer de él. ¿Ella qué pasó? O sea, yo me imagino que ella, desde que ella supo eso, yo creo que en su corazón estaba la inquietud, ¿sí?, que muchas veces nos sucede a todos, sí, que queremos averiguarlo, ¿cierto? Queremos conocerlo todo. Entonces, si nos dicen tal cosa, pero usted no vaya a tal lado, es cuando uno más rápido corre y arranca para ese lado para ver qué es lo que sucede en ese lado. Entonces ahí el enemigo estaba tocando unos elementos de su cuerpo, ¿sí?, que era el querer investigarlo todo, el querer conocerlo todo, el querer estar en todo. Y fuera de eso, ella tenía que haber conocido que Dios le había dicho que nada tenía que hacer con respecto a eso, o sea, que solamente era una relación íntima entre ellos, una común unión entre Dios, Adán y Eva, y que por tanto, en la medida que esa intimidad, esa común unión se presentaba, Dios le estaba dando a Adán y a Eva una sabiduría especial para poder darle los nombres
a las plantas, a todos los elementos que Dios había formado. Por su palabra, hágase. Entonces en ese momento esa comunión ella la estaba transgrediendo, o sea, ella estaba quitando. Si ella hubiese corrido, si ella se hubiese apartado, si ella hubiese buscado a su esposo, ¿por qué? Porque Satanás no buscó a Adán, porque sabía que Adán le podía responder cosas de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿De dónde fue sacada Eva? De la costilla de Adán, ¿cierto? Luego prácticamente Eva pertenecía al humano. O sea, Eva pertenecía al humano. ¿De dónde fue sacado Adán? Adán fue sacado del barro, pero tuvo un aliento, sí, aliento de vida que fue dado por Dios. Luego la sabiduría de Adán tenía que ser mayor que la sabiduría en ese momento de Eva. Luego el Satanás atacó, o sea, el enemigo atacó la parte más débil. ¿Y qué hizo? ¿Qué sucedió? Entonces, como Eva oyó, y Eva vio, y Eva codició, Eva comió y dio a su marido. Entonces, ambos pecaron. Entonces, hay una tentación que siempre es la que viene en la vida de todos nosotros. Hay un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría de la palabra que es la que nos hace que nosotros rechacemos esa tentación o que la aceptemos. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, en el madero, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros tenemos que empezar a conocer, a entender y a tenerla, a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para nosotros poder tener esa fortaleza, esas raíces y poder defendernos del ataque del enemigo. Pedro dice en su palabra, en sus cartas, él dice que el enemigo es como un león rugiente que está dispuesto todo el tiempo, ¿sí?, a devorarnos, a atacarnos. Entonces, si nosotros tenemos un arma, si nosotros tenemos una defensa, y esa arma y esa defensa nos lleva a que no nos puede tocar el enemigo, no puede, porque si nosotros miramos el libro de Job, en Job, ¿qué dice Job en el capítulo 1? Dice el Señor: y este es mi siervo Job. Entonces empieza a hablar de las bondades y bonituras de Job. Y entre ellos estaban reunidos todos los ángeles, y entre ellos estaba ¿quién? Estaba el maligno. Entonces él le pregunta: ¿si has visto a mi siervo Job? ¿Y quién le responde el maligno? Pero es que usted no me lo deja tocar. ¿De dónde viene de usted? De recorrer todo. Pero él no es que recorra todo, él lo que hace es que él envía el mensaje a los huestes que él tiene, a las potestades que él tiene, a los principados que él tiene. Entonces él dice: a mí no me lo deja tocar. Entonces Dios le permite que él pueda ser tocado. Al ser tocado Job, la primera parte, se perdieron los bienes, se perdieron los hijos, ¿sí?, tocó su parte externa. Y en ese transcurrir, Job sigue insistiendo, o sigue pegado a que si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, todo es de Dios. O sea, alabado sea el Señor. Y sigue ahí, y la mujer entonces empieza a decirle que por qué él no renuncia a Dios, si mire lo que le ha hecho. Oiga bien, vuelve otra vez, la mujer se mete un poquitico en ese pecadillo, ¿vale? Pero vuelve otra vez, Satanás vuelve otra vez a otra reunión, entonces Dios le pregunta: ¿qué has hecho? Entonces le dice: no, yo estaba recorriendo todo, pero hice lo que hice, pero es que como usted no me deja tocarlo a él, en su cuerpo, en su carne, para que él sienta en carne propia. Entonces Dios le dice: pues está bien, entonces tóquelo en su carne, pero no puede morir. No puede morir. ¿Por qué? Porque Satanás, por más de que él quiera, él no puede hacer nada en contra de la palabra de Dios. Así Satanás piensa hacer cosas con nosotros, pero si el manto de Dios, si la unción de Dios nos está cubriendo, él no puede tocarnos para nada. Y tampoco podrá tocar a nuestra familia, a pesar de, yo pienso que tampoco la puede tocar, porque nosotros en la oración siempre estamos cubriendo a nuestra familia, estamos cubriendo a todos y estamos pidiendo por todos. Pero siempre hay un pero, ¿cierto? Entonces vayámonos a mirar Santiago capítulo 1, versículo 14. A ver qué dice la palabra en Santiago. Bueno, entonces en Santiago capítulo 1, versículo 14, leamos primero, veámonos desde el 12. Listo. Y la palabra de Dios dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación,
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, veamos, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es atraído, es seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y en el versículo 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Entonces, si nosotros vamos a mirar este versículo, estos dos versículos o tres versículos de Santiago, la palabra de Dios dice: cada uno es tentado al ser atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces, si nosotros miramos, vio la mujer, vio, oyó y tocó. Entonces, en ese momento ella estaba teniendo unos deseos que el apóstol Santiago nos habla de concupiscencias. Y esas concupiscencias que esa mujer vivió, ¿no?, donde ella tenía la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, porque ella lo estaba viendo, porque ella tenía que ver a Dios con Adán. Ella tenía que estar siendo todo el tiempo vivificada por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en que ella tuvo esa concupiscencia, ella engendró el pecado. ¿Por qué? Porque ella, en vez de haber rechazado eso, entonces ella lo que hizo fue que en ese momento ella decidió no aceptar todo lo que Dios le había indicado. Entonces chocó contra la palabra de Dios, que es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Chocamos contra la palabra de Dios, transgredimos. En ese momento en que ella transgredió, en ese momento ella engendró el pecado. Y al consumir el pecado, entonces ella llevó a la muerte. Llegó a la muerte porque la palabra de Dios ha dicho que todo aquel que comiere de ese fruto, de ese árbol, moriría. Y llevó a la muerte, de donde la paga del pecado es la muerte. Por lo que eso pasó con Adán y Eva, y fueron sacados ¿de dónde? Entonces, todo pecado es una acción que tiene una reacción. ¿Sí? Si usted peca, usted sepa lo que va a tener un castigo, una pena. Y todo eso depende de la intensidad o la forma que usted le coloque en su corazón a ese pecado. Entonces, ¿qué pasaría, vamos, si usted de pronto se arrepiente de ese pecado? Entonces viene el arrepentimiento, viene volver otra vez a buscar el camino del Señor, viene a que usted tenga que, cuando se arrepiente, tenga que pedirle perdón a Dios, primero que todo, tenga que pedirle perdón a aquella persona que fue objeto de ese pecado, o aquella cosa que fue objeto de ese pecado, ¿sí?, para que también la perdone, ¿sí?, y en esa forma pedirle al Espíritu de Dios para que Él queme todo y arranque toda esa raíz que haya ese pecado que usted tuvo, por el cual usted consumió el pecado. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Si de pronto llega usted y sabe del pecado y dice: no, pues pequé, Señor, tal cosa, ¿listo?, yo no lo vuelvo a hacer. Al día siguiente vuelve otra vez y se enfrenta con la tentación, vuelve otra vez y se enfrenta con la transgresión, y vuelve otra vez y peca. Ella peca una vez, pecó 2 veces, va y peca 3, hasta que llega un momento en el cual usted ya eso lo ve como algo natural y le inventa algo. Pongámosle aquí un nombrecito: casémonos, no vuelvo a robar más, me amarro las manos, el bebedor, voy y busco un sitio para que yo no vuelva a tener más alcoholismo, entonces me voy para Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Y así vamos buscando de pronto algo en el mundo que me pueda a mí solucionar mi problema, que es mi problema. No es el problema del mundo, es mi problema, el cual me lleva
a que yo busque soluciones que son soluciones falsas. ¿Por qué? Porque en la medida, miremoslo desde el punto de vista del alcohólico. El alcohólico llega, sabe que es alcohólico, él reconoce que es alcohólico, porque el problema del alcohólico inicialmente es que él no se da cuenta de que es alcohólico. Él lo considera como unas bebidas llamemos de relaciones, o sea, donde va a una reunión, sí, y en esa reunión se toma 2 cervezas, 3 cervezas, y resulta que las reuniones son cada 3 días, cada 4 días, o cada semana, y termina esta persona siendo un alcohólico, o sea, ya no puede vivir sin tomarse una cerveza o un alcohol, lo que sea. Entonces, ahí viene el problema, que esa persona reconozca que ese pecado no lo tiene, que él no es alcohólico. Cuando el tipo lo reconoce, entonces ¿qué hace? Se va y busca un sitio que se llaman Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué hacen en Alcohólicos Anónimos? En Alcohólicos Anónimos todo el tiempo están manejando las cosas del cuerpo y las cosas parte del alma. Entonces le dicen, bueno, usted tiene que hacer esto otro, si usted lo hace. Pero ¿qué le sucede al alcohólico? El alcohólico quiere hacer eso. En su corazón está el hacer eso. Pero ha llegado a un sitio donde no le enseñas las cosas buenas para hacer, para poder retirar ese problema que tiene, que en sí llamaríamos como iniquidad, porque es la repetición del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Llega el alcohólico al sitio y en el sitio le ponen a hacer trabajos manuales, ¿sí? Algo filosófico, piensa en esto otro, como cuando uno tiene de pronto un problema muy intenso, muy fuerte, ¿sí? Y uno se va, por decir, a una religión, donde en esa religión le ponen a uno un mantra y le empiezan a decir, tiene que repetirlo 20 veces, este mantra, tiene que traer un pañuelo, tiene que traer una flor, así. Entonces lo van metiendo a uno en ese concepto, cuando ese concepto no le perdona a uno, o sea, no rompe las ataduras que uno tiene en cuanto a la parte que uno ha traído, o sea, esa iniquidad que uno trae consigo mismo. Entonces ese alcohólico cree que ya con eso ya está bien, sale del sitio y se va, y en el primer sitio que encuentra va a encontrar de pronto un amigo que lo invita a tomar cerveza, y ahí viene. Entonces puede que de pronto él diga, no, yo no tomo cerveza porque yo estoy ya en Alcohólicos Anónimos y no quiero ser más, pero de pronto va a una reunión y en la reunión le brindan un trago. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta de esa persona para uno poder entender que esa persona ya no está dentro de él? Entonces son cosas superfluas que básicamente ellos y todo el mundo, todos los hermanos, los primos, la esposa o el esposo, ¿sí?, están convencidos de que como él entró ya Alcohólicos Anónimos, entonces ya pasó. ¿Ve? Pero cuando vuelve a la fiesta se encuentra con que el hermanito que está en Alcohólicos de pronto se tomó una cervecita y se enloqueció, se escapó. Entonces, ¿qué pasó con eso? O sea, eso que dice el apóstol Santiago, que lo dice en el versículo, lo dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, oiga bien, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces fíjese que él no ha resistido la prueba. ¿Por qué? Porque no ha podido resistir la tentación. Vuelve otra vez lo mismo que yo les comentaba cuando estaba hablando de eso, de que yo quería en las cosas de mi carne y tal cosa. Entonces, ¿qué pasó conmigo? A mí me tocó ir a lo que se llama a unos ayunos, a quebrantar mi carne para que yo tuviese la resistencia para poder no hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ya mi carne estaba quebrantada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alcohólico? Tiene que ir también a quebrantar su carne, a quebrantar todos esos anhelos, todos esos deseos, y traerlos a la presencia de Dios para que sea Dios quien haga la obra. Porque es que nosotros no podemos hacer la obra, nosotros no tenemos la fuerza para poder verdaderamente resistir al maligno. Es Dios, es el Espíritu Santo, es Jesús, es la palabra la que nos da a nosotros la fuerza para poder resistir al maligno en todos los procesos que Él quiere. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Resulta que perdimos, Adán y Eva perdieron. Digo perdimos porque todos fuimos metidos dentro de esa cucharita.
ellos llevó a que Dios los sacara, los expulsara del jardín, por la puerta del oriente, los expulsó del jardín, o sea, los sacó de su presencia. ¿Qué es lo que siempre va a suceder cuando nosotros estamos en pecado? Salimos de la presencia de Dios. Nos apartamos de la presencia de Dios. Ya no queremos conocer nada de la palabra. Ya no queremos ni siquiera, o sea, nos da sueño, nos produce sopor, nos produce todo. A veces le decimos a la gente, no queremos conocer eso, no queremos oír más. A veces nos atrevemos a decir cosas que verdaderamente no hemos aprendido, pero nos atrevemos a decirlas cuando nos falta llegar a ese punto de sabiduría. ¿Y qué pasó? Entonces vino la consecuencia, expulsión, salimos. Pero fuera de eso, no pudimos volver otra vez al sitio donde estaba la vida, donde estaba la esencia de vida, que era el árbol, el fruto de la vida. Entonces nosotros al no poder ir, porque Dios no quiso que si estábamos en pecado no pudiésemos comer del fruto de la vida. ¿Por qué? Porque se perpetuaría la maldad, sería aún peor. Entonces Dios lo sacó del jardín y fuera de eso colocó unos querubines, que después más adelante cuando tenga tiempo hablaremos de los querubines. 2 querubines que después fueron plasmados en el arca, ¿sí?, cuando estaba en el lugar santísimo. Eran 2 querubines que cubrían, con sus 2 alas, cubrían completamente el propiciatorio. Entonces, de esa forma. Y con una espada de fuego, que era la que no permitía que nadie entrara, si fuera bajito o alto o lo que fuera, no podía entrar. Y ese es el fuego del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vino ese proceso, ¿sí?, ya fueron expulsados, pero antes había una maldición, o sea, hubo una palabra. Y esa palabra también puede ser considerada como palabra de bendición o una palabra profética. Y la palabra profética que se le dio a cada uno de ellos, que está escrito ahí en la palabra, a la serpiente se le dio una palabra profética, al hombre se le dio otra palabra profética de castigo. Entonces, en donde ya el hombre no iba a disfrutar de lo que Dios le había dado. Ya el hombre no podía darse el lujo de decir: árbol, deme una manzana, quiero comer manzana. Árbol, deme una pera, quiero comer pera. Y el árbol producía lo que el hombre le pedía, lo que el Hijo de Dios le pedía, lo que la criatura hecha por Dios le pedía. Si nosotros recordamos, en los evangelios va Jesús caminando y de pronto se ve una higuera, y esa higuera y le pide de comer. Y le dice: dame de comer. Y la higuera no le produjo fruto, no le dio fruto. Y ese no darle fruto a Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios, en ese momento le dijo Jesús: morirás, ciertamente morirás. Así como Dios les dijo a Adán y Eva: si vosotros coméis de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces ellos, esa higuera murió, pero murió para esa época porque ella era una palabra profética dada a los israelitas. Y en ese momento los israelitas no le pudieron dar a Jesús, o sea, no lo reconocieron y no lo aceptaron a él como el Hijo de Dios, como el Mesías. También dice a la mujer del hombre, le dice: y tu simiente, o sea, la simiente de la mujer, pisará la cabeza de la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente morderá el calcañar de la simiente de la mujer. Entonces son palabras proféticas emanadas de esa que yo les hablé a ustedes cuando les hablé de la voluntad de Dios. Cuando yo les hablé que la voluntad de Dios, de aquí de esta palabra venía una palabra profética que es la que se va a cumplir en el final de los tiempos. O sea, aún no se ha cumplido todavía. Se ha cumplido en parte, pero entonces falta que se cumpla cuando ya venga el momento del Armagedón, cuando venga el juicio del trono. Cuando vengan todas esas cosas y ya se cumple, donde vemos que la serpiente, que la simiente de la mujer, ¿sí?, verdaderamente machaca la cabeza de la simiente de la serpiente. En Apocalipsis capítulo 12 aparecen todos esos fenómenos, que en este momento no quiero comentarlos, pero que están apartados. De donde ese pecado llegó a contaminar toda la generación, llegó a producir en nosotros una generación que traía una iniquidad desde el comienzo de los comienzos, y que después
en la misma palabra de Dios dada en Génesis capítulo 3, versículo 15, se vendría a cumplir en el principio del Nuevo Testamento, que es cuando viene y Jesús se encarna en la Virgen, ¿sí? Y aparece Jesús como hijo de Dios y también hijo del hombre. Y viene todo ese proceso donde Jesús nos enseña, nos está dando a nosotros cómo tenemos nosotros que comportarnos dentro de todo el contexto, cómo tenemos nosotros que hacer para poder alcanzar, ¿sí?, lo que Él alcanzaba con el Padre. Es de entender que nosotros humanos, y Él 100% espiritual y 100% humano, pero tenemos que entender que nosotros, o sea, si Él quiere que nosotros alcancemos ese tipo de glorificación, es cuando nosotros tenemos que empezar a buscar hacer de nosotros, o sea, trabajar más y más para poder alcanzar esa gloria que Dios tiene para nosotros, dada por intermedio de su Hijo. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del poder del Espíritu de Dios, el dínamo de Dios. Pero tenemos que tenerlos a los dos juntitos, no apartarnos de ni uno ni el otro. Tenemos que estar siempre caminando unánime juntos, para poder mostrar la gloria del Hijo, porque el Hijo mostró la gloria del Padre por intermedio de la Torá. Él vino, Él dijo, esto no es bueno, esto sí es bueno, esto no es lo que verdaderamente mi Padre dice, esto es lo que dicen aquí los escribas, los fariseos y los saduceos. Entonces es cuando empieza Dios a hacer una revelación, una diferenciación. Esa generación adánica, sí, nos lleva a que nuestro corazón, nuestro razonamiento, nuestra forma de ser, de quiénes somos, de dónde está nuestra confianza, entonces empieza a formarse una estructura. Entonces, ¿qué pasa con el tipo que ha seguido haciendo todo lo malo? Que ha seguido fornicando, que ha seguido robando, que ha seguido transgrediendo las leyes que Dios colocó para todos nosotros, que Dios colocó para su pueblo. Entonces, ese inicuo cada día sigue más y más yéndose a la profundidad, ¿sí?, más y más yéndose al fango, más y más enlodando todo. Y es cuando nosotros, vámonos un momentico a Romanos capítulo 1, versículos. La palabra de Dios dice, miremos el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo tengo que darme cuenta, si estoy en el camino del Señor, yo me doy cuenta de lo que es la naturaleza, de que son las avecillas. Me gusta el canto de las aves, me gusta ver cómo sale el sol, me gusta ver cómo el sol se retira en el atardecer. Todas esas cosas se las trae esa tranquilidad y esa paz y ese gozo de estar con el Señor, de poder ver las cosas, de maravillarse uno. Entonces ya cambia la forma de ser de uno. ¿Cuántas personas caminan en el mundo? ¿Cuántas personas montan en carro? ¿Cuántas personas van a lugares que son preciosos, donde hay lagunas, donde hay de todo, y no ven la grandiosidad de esa presencia? O sea, no sienten gozo. Van, se montan en una lancha, ¿viste? Ay, que mire los pescaditos cómo saltan, ay, que mire cómo, pero es que ese sol sí me está dando duro, me está quemando la piel. Entonces empiezan todo el tiempo a decir cosas y a despotricar en contra de la creación de Dios. Y la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, está hablando de nosotros, de los creyentes, está hablando del pueblo de Israel, está hablando del pueblo de Judá. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces no hubo luz para ellos. Así le pasa al tipo que todo el tiempo vive bebiendo, que todo el tiempo toma, que es alcohólico, pero ese alcohólico tiene que pagar un pecado, tiene una paga del pecado. Entonces ese pecado hatat, él tiene que pagarlo.
¿Y cómo lo paga? Lo puede pagar en el cuerpo. ¿Qué pasaría con un alcohólico en su paga en el cuerpo? Va a sufrir una cirrosis alcohólica hepática. Y eso lo lleva a una crisis cirrótica, en donde él entra en un proceso de crisis completa, como si fuera una crisis hipertensiva, ¿sí? Y él empieza a sudar, a segregar cosas, ¿sí?, que el hígado no ha podido segregar porque no las tiene. Y empieza el tipo a vivir esa experiencia. ¿Y qué sucede? Si el tipo no se arrepiente, el tipo va a morir. ¿Y para dónde va él? Entonces cuando nosotros verdaderamente buscamos al Señor y cambiamos nuestra forma de ser, en esa forma a nosotros Dios nos está dando una luz, o sea, nos está dando vida, nos está quitando de la oscuridad para podernos llevar a la luz. Pero ¿qué dice aquí la palabra de la cita bíblica de Romanos? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si usted ha mirado los problemas que ha habido en Colombia, vivo en Colombia, ¿sí?, en donde la gente se pone a luchar contra algo y empieza a decir, no, pero es que nosotros queríamos esto, porque no lo han dado. ¿Sí? Y resulta que si le dan eso, ni siquiera se dan cuenta de lo que le han dado. ¿Por qué? Porque están envanecidos, porque están oscurecidos, porque no ven, no tienen luz, no pueden ver qué pueda pasar más allá. Entonces miremos a ver qué puede pasar más allá. Y dice, profesando ser sabios, se vuelven necios, o sea, son tercos, son mulos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces empiezan a adorar, ¿sí?, los árboles, empiezan a adorar la talla, ¿sí?, de determinadas cosas, empiezan a adorar los cocodrilos, empiezan a adorar, ¿sí?, los conejos, empiezan a adorar las vacas, así como le pasa a la India, y empiezan a hacer ídolos donde no lo hay. Pero es que fuera de eso, ellos empiezan también a adorar lo corruptible. ¿Qué es lo corruptible aquí en este caso? Corruptible es cuadrúpedos y reptiles, o sea, animales. Entonces ya el hombre no está con la mujer, ¿sí?, sino el hombre está con el hombre y la mujer con la mujer. Y de pronto no les gustó, no les satisfizo y deciden estar con el perro, con el gato, con la vaca, con el toro, con el caballo. Y en la medida que ellos van en eso, si no sufren de pronto una enfermedad o no sufren de pronto una muerte, porque, o sea, yo tuve un video donde me mostraban que unos tipos en Inglaterra tenían unas pecebreras y ellos iban y hicieron unos aditamentos especiales para poder estar con el caballo. Y el caballo iba y hacía la relación con ellos, y uno de ellos, entonces el caballo penetró muy fuerte y le rompió la parte interna, ¿sí?, la parte interna del recto. Entonces le rompió todo lo que fue, ¿sí?, el intestino grueso, y tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital, y por eso ellos pudieron saber de esa existencia de ese lugar, porque el tipo le tocó confesar todo. Entonces llega un momento en el que se vuelven corruptibles, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? ¿A qué más? A esos deseos incontrolables de sus corazones, de modo que deshonraron ¿qué? Deshonraron el propio cuerpo. Sus cuerpos prácticamente para ellos ya no eran de honra, eran de deshonra. Sus cuerpos estaban completamente convertidos en algo que no sabían qué era. Yo me explico, o sea, yo digo, ¿ellos llegarían a entender lo que estaban haciendo? Yo creo que no. Ellos estaban tan metidos en sus deseos de bajeza que ellos ni siquiera entendían. Es como cuando el tipo mata a la gente porque quiere ver cómo mueve la quijada o cómo mueve los ojos. Entonces no le importa, lo mata porque quiere verlo. Es una sevicia, es una sadicia, es un inicuo completo, o sea, pleno. Y después dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, la cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios, ¿a qué? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces fíjense que todo esto es un caminito. Es un caminito que usted va llevando, pero ese caminito, si usted no logra controlarlo, ese caminito lo controla. Y es el que lleva a que yo tenga relaciones en lascivia, yo desee tal cosa. Entonces, si nosotros hablamos de la comida, es aquella persona que está comiendo y no se para de comer. Come y vomita. Come y vomita, pero tiene que seguir comiendo. No hay como un control, un chip. ¿Qué ha pasado con los científicos? A ver. Entonces resulta que los científicos vienen y empiezan a investigar y quieren saber por qué esa niña es delgadita, flaquita y que come y vomita. Entonces dice, bueno, entonces tiene un descontrol en el cerebro. Entonces ya ahora están sacando a la luz de que hay una serie de neuronas que son las encargadas de hacer el feedback, o sea, el detener, ¿sí? Que uno siente que está lleno y entonces uno detiene y deja de comer. Entonces cuando fallan esas neuronas, entonces se presenta a que repetitivo. Y por eso están en este momento haciendo lo que se llaman los bio-nanotecnología, que es que están queriendo hacer cosas que lleven por dentro de la sangre, que lleguen al cerebro para que puedan manejar los estímulos que llegan del cerebro. Si anteriormente, podemos con los epilépticos se entregaba pues a choques determinados de corrientes, en vista de que no han tenido como la respuesta así como aceptable y buena, entonces ahora por ese medio de biotecnología, nanotecnología, están queriendo entonces llevar ese elemento arriba al cerebro. En la segunda prédica que hablé sobre esto, en la segunda charla que hablé sobre esto, comentaba que a veces cortamos el fruto, cortamos las hojas, las flores, ¿sí? Y hasta el tronco, pero no cortamos la raíz. Y al no cortar la raíz, vuelve otra vez y nuevamente se regenera el tronco. Los que hemos estado en el campo, ¿sí? Sabemos que cuando van y cortan, el campesino siempre corta por debajo, ¿ve? Y después arranca la raíz. Y la gente a veces corta a 5 centímetros, 10 centímetros. Es lo que yo hago en mi casa cuando de pronto quiero que un arbolito, que es el árbol de Brasil, me retoñe más. Entonces yo lo corto bajito y él empieza a botar hojitas por todo. Y entonces no salen 2, sino que salen de pronto 4. Y esos son los que hacen que sea más panocho. Pero no se cortó ese árbol, no se cortó esa raíz. Y resulta que esa raíz vuelve otra vez a crecer, vuelve otra vez a salir, vuelve otra vez a ser tentada, tienta, lo lleva a uno. Es lo que le pasa a muchas personas que de pronto en un momento dado están en su casa, su papá de pronto es alcohólico y esa persona que nace, o sea, el primero de pronto nace y no quiere saber nada del alcoholismo, rechaza el alcohol. Y llega el hermano y el hermano se acepta el alcohol. Pero aquí pueden suceder 2 cosas. A ver, miremoslo desde 2 puntos de vista. Yo creo que de pronto la pastora les va a profundizar un poquito más y les va a explicar más en lo profundo qué significa este. Entonces, ¿qué pasa? Entonces podemos tener 2 cosas. Primero, que de pronto la persona que esté viviendo con el alcohólico aprenda lo del alcohólico. Entonces hay veces que el niño llega a visitar a su abuelo y el abuelo le da una botellita de cerveza y le dice, tenga, mijito, tome. Y sin que los papás se den cuenta, entonces el niñito está tomando alcohol, o sea, ya está empezando a tomar cerveza. Si él trae esa raíz de iniquidad de parte del padre de él, entonces, de ese abuelo, entonces ¿qué sucede? Ese niño puede tener 2 reacciones, o que le guste el alcohol o que lo rechace completamente. Cuando Dios quiere cubrirla al niño, entonces ¿qué es lo que hace? Hace que el niño empiece a vomitar, hace que el niño odie, que le parezca demasiado feo, entonces el niño ya
como muchas veces le pasa a gente que va a fumar cigarrillo. Hay gente que va a fumar cigarrillo y la primera fumada que hacen inmediatamente vomitan hasta los hígados, hasta la tripa y todo. Y dicen, no vuelvo a fumar más. Entonces ya le pasó a esa persona. Entonces, en la carne, él recibió todo ese bagaje de modo tal que lo rechaza. Entonces él lo va a rechazar en la carne. Ahora yo me pregunto, ¿será que de pronto lo podrá rechazar en el espíritu? Bueno, pensemos que de pronto sí, ¿cierto? ¿Vale? Ahora pensemos en el otro que le gustó el cigarrillo. Qué delicioso. Que de pronto tiene amigos que le digan, como me dijeron a mí, no, es que tenemos que hacer un concurso donde cada uno tiene que fumarse, aspirar, tomarse un vaso de agua y después botar. Ah, listo, muy bien, entonces venga para acá. Entonces yo hice eso. Yo lo aspiraba, yo tomaba el vaso de agua y después botaba todo el humo. ¿Pero dónde quedaba ubicado ese humo? Pregunto yo. Entonces yo como médico digo, ese humo tenía que ir a la tráquea y aquí a los bronquios y ahí quedarse ubicado. ¿Por qué? Porque la glotis me tapaba y la tráquea me tapaba el sitio donde entraba el aire y me permitía que yo pudiese comer, que es lo que muchas veces le pasa a uno cuando toma agua y trata de respirar. A veces se le va y entonces uno empieza a toser. Entonces eso me llamaba a mí la atención y así fui. Pero Dios no quiso que yo fuera un adicto al cigarrillo. Óigame bien, me fumaba 2 paquetes diarios cuando estaba estudiante de medicina. Creo que yo estaba de 11 y pasé, y cuando tenía como 2 años de estudiar medicina, yo lo rechacé completamente. Completamente, Dios quiso que yo no siguiera fumando más. Después llegué a un sitio donde ya como médico especialista nos invitaban a una reunión y nos ponían el paquete de cigarrillos encima de la mesa y el aguardiente. En la medida, pues entonces yo me fumaba un solo cigarrillo, hablaba, como yo había aprendido a tomar, a fumar, a aspirarlo y tomar, que yo fuera, entonces yo llegaba y me tomaba mi traguito, lo aspiraba, me tomaba el trago y lo botaba otra vez, porque ya era un hábito que yo tenía, o sea, una costumbre que yo tuve. Tuve. ¿Y qué pasó? Entonces fíjese que eso va llegando a un momento en el que esa persona se va aclimatando, ¿sí? Ve que la mamá o el hermano le dicen no tome tal cosa porque produce esto, ve la televisión, ve el programa ese de Marlboro, ¿sí? Vuelve otra vez y fuma, ve la televisión, ve cosas, la mamá le dice, o sea, todo el mundo está en contra del cigarrillo, pero él sigue su marcha. ¿Hacia dónde lo lleva esa marcha? Todos ya la sabemos, ¿cierto? ¿Sí? Que en la medida que él fume va a ser de pronto un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o de pronto va a ser de pronto un cáncer del pulmón, ¿sí? Y ese cáncer del pulmón va a ser metástasis y se lo va a matar, o sea, muerte. Y esa muerte sin arrepentimiento, ¿a dónde llevaría? Entonces, cuando verdaderamente vemos que el enemigo a veces parcialmente triunfa, ¿cierto? Porque se está llevando y tiene que venir de pronto algo de Dios. Tiene que venir algo de Dios para que ese caminar en pecado venga alguien o algo y cambie nuestra mente así como me la cambió a mí. Sí, así como yo decidí buscar del camino de Dios y seguir la marcha con Dios, a pesar de muchas cosas. Entonces cuando viene, por decir, viene lo que hablábamos, o lo que leíamos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. No Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque en Malaquías 4 habla de la venida del Elías, pero en los tiempos de Jesús. En Malaquías 3, el 1, entonces habla de la venida de Elías en estos tiempos. En estos tiempos donde nos tiene que llevar al arrepentimiento, porque eso lo hizo con Jesús, en la época de Jesús, en donde nos tiene que llevar a que nosotros nos demos cuenta de nuestros pecados, sí, y pidamos perdón, y que busquemos el camino, que sea el camino correcto que nos lleve verdaderamente a la vida eterna, a la salvación y por ende a disfrutar de la presencia de Dios en la Jerusalén celestial. Entonces todas esas cosas van reflejadas de acuerdo a este caminito que tenemos que cambiar. Por eso Dios quiere que nosotros lo conozcamos y aprendamos de Él. Entonces lo que busca Dios es que no haya una estructura del enemigo, no hay una estructura satánica, sino que hay una estructura divina, una estructura de Dios
Por eso entonces es esta charla. Yo pienso que Dios trajo eso para que pudiésemos verdaderamente comprender parte de eso, ¿cierto? Tenemos que definir, porque hemos hablado del misterio, ¿cierto? Y todo el mundo comprendemos el misterio. Y el misterio es una expresión o una acción o una dispensación de Dios guardada en secreto hasta que lo hace, hasta que llega la hora donde aparece el misterio, donde es determinado en el tiempo, donde es preciso y donde es concreto. Y en ese momento entonces viene al hombre, lo va preparando para que el hombre reciba ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría, y él pueda verdaderamente buscar a Dios. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, en este misterio. Que nosotros lo conozcamos, que nosotros sepamos cuál es el origen, cómo se formó. Porque muchas veces a la vida de nosotros viene, así como lo hablaba la pastora, va a decir, a la vida de nosotros en cualquier momento puede venir ese muñequito que hace que nosotros entremos en tentación, ese príncipe azul, para que entremos en la tentación del príncipe azul. Entonces así es como nosotros vamos a hablar de lo que hemos venido hablando, de la iniquidad. Y la iniquidad es como decir una repetición. Si usted repite y repite y repite y repite, usted se vuelve inicuo, esa es iniquidad. Si usted en vez de pedir perdón sigue la marcha, pues usted se va a volver una persona inicua. ¿En qué nivel de iniquidad lleva? En lo que hemos dicho cuando hablábamos de Romanos capítulo 1, versículo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ahí está toda la secuencia que el humano recibe y que puede verdaderamente perder mucho. Entonces, cuando nosotros hablamos de tentación, vayamos a mirarlo desde el punto de vista del hebreo, dice peirasmos, que es tentado, ¿cierto? Entonces, esa tentación puede ser permitida o enviada por Dios. Hablamos de Job, ¿cierto? Donde Job permite que a Satán pueda atacar a Job y producir en él una serie de cosas que lo llevan a pensar si está en el camino de Dios, si está defendido por Dios o no está defendido por Dios. Pero nosotros al final de eso comprendemos que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora te veo. O sea, fue una bendición de Dios para que él pudiese ver a Dios, vislumbrar la presencia de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros vislumbremos su presencia. Puede también tener un sentido bueno o un sentido neutral. Entonces, lo que dice Pablo, lo que era para vosotros una prueba en mi carne, es una prueba que él lleva, que él sabe que Dios se la colocó o que Dios permitió que se le colocara, para que él, en la medida que cada vez que tuviese la prueba, ¿qué hacía él? Oraba, le pedía al Señor perdón por sus pecados, reconocía la prueba, sabía de dónde venía la prueba y por lo tanto esa prueba no era para él molestia, ni era motivo de cambios. Y además de eso, la tentación puede tener diversos caracteres. ¿En qué sentido? Si nosotros miramos Mateo capítulo 6, versículo 13, en donde se manda a los creyentes que oren para no ser llevados a esas fuerzas fuera de su control, o donde se recibe el mandato de velar y orar para no entrar en tentaciones. Entonces tenemos que mirar la negligencia y la desobediencia. Si la palabra de Dios dice que tenemos que orar mañana, tarde y noche, si la palabra de Dios le dijo a Josué que tenía que estar con la palabra presente día y noche, ¿sí? ¿Para poder qué? Para poder recibir las bendiciones. Si Josué no hubiese dicho qué ha pasado con el pueblo de Israel, hubiese perdido, hubiese de pronto desaparecido, aunque Dios tenía siempre sus remanentes. Además de eso, la tentación puede ser como una prueba con el propósito concreto de actuar mal. O sea, esa prueba va con una finalidad. Esa prueba tiene un fin. Es como le pasaba a los que estaban bloqueando aquí en Colombia. Tenían un fin. ¿Ese fin qué era? Ese fin era acabar con el ministro, ¿sí? Y acabar con la ley esa que se iba a sacar, ese decreto. Pero cuando el decreto se acabó y el ministro se retiró, ¿qué pasó con ese fin? Ya no había fin, ¿cierto? Ya tocaba buscar otra causa diferente.
Y es lo que muchas veces sucede al ser humano cuando está en la oscuridad. ¿Sí? Ella establece, es que voy a quitarle ese carro porque me gusta el carro. Va y se lo quita. Bueno, ya se lo quitó y ahora, no, porque es que el carro me sirve para yo poder ir a atacar a la gente en otro pueblo. Entonces se va con el carro para poder robar en otro lugar. Pero él sigue robando. ¿Sí me entendieron? Entonces como decir es el fenómeno del dominó, ¿cierto? Toca una martica aquí y se cae y se van cayendo todas, van dando la vuelta hasta que llegan a un momento dado en el cual sí, ya no tiene retorno. Pero sabemos que en el nombre de Cristo Jesús hay retorno, ¿no? Porque para eso vino Él. Para eso el Dios Todopoderoso lo envió. Para que por medio de reconocer la cruz y la sangre del Cordero, ese retorno se pueda hacer. Que fue lo que de pronto me pudo haber pasado a mí, ¿cierto? Que estaba sin retorno y Jesús, el poder de la palabra, hizo que yo volviera otra vez y que estuviera aquí ante ustedes predicando. Pero eso es lo que hace Dios. Dios lo que quiere es que todos nosotros podamos ser de Él, ¿cierto? Y también la tentación lo hace para probar o retar a Dios por parte de los hombres. La palabra de Dios dice en Hebreos 3, versículo 8, dice: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón sea un corazón constricto y humillado, que nosotros tengamos un corazón blando, un corazón de carne, que ya no queremos tener un corazón de piedra. Pero ¿quiénes lo piden? Lo pedimos somos nosotros, somos los que pronunciamos palabra. Amén. La palabra en Santiago capítulo 1 versículo 14 habla de dos elementos, que es atraer y que es seducir. Entonces yo quiero clarificarles ese punto de atracción y atraer en griego, porque no lo encontré en hebreo. Dice eselco, con X y con K, que es fuera de y que es atraer fuera de. Entonces la palabra de Santiago dice ser atraídos por la licencia, que es como ser cazados, como ser atrapados, como ser encebados. Cuando ustedes oyeron la charla que hice con respecto a Habacuc, en el capítulo 2 de Habacuc, en la parte final, habla de unos anzuelos y unas redes que ellos utilizaban para poder coger a los hombres. ¿Ve? Y es así como aquí, en esta parte de la palabra, Dios me habla a mí de lo que es ser atraídos. Y es como cuando el enemigo hace que nosotros salgamos de esa protección que nos tiene, de esa cubierta que nos tiene. Entonces nosotros, por medio de ser atraídos, nos vamos, o sea, cambiamos la marcha y buscamos, ¿sí? Una diana, o sea, buscamos un flanco, un punto de mira de nuestro disparo que va a errar en el blanco. Entonces, ese errar a veces no nos damos cuenta, y es lo que está pidiendo Santiago, que nosotros nos demos cuenta en eso. En Hechos capítulo 5, versículo 28, y en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertas herejes y destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjense que dice atrayendo sobre sí mismo. O sea, fueron atraídos, pero fuera de eso fueron educados, fueron enseñados en una palabra que es mala. Por eso tenemos que pedirle mucho al Espíritu de Dios, o a Dios, que nos enseñe, que nos revele en dónde estamos nosotros ubicados. Que si la palabra que nosotros recibimos no es palabra de Dios, que la desechemos, que la apartemos de nosotros. Y que si es palabra de Dios, entonces que forme parte de nuestra vida, sí, y que verdaderamente en nuestro corazón sea esculpida, para poder nosotros caminar en la palabra y en la verdad. Amén. Dice además, seducidos. Y seducir es atraer. Y su término es deleaz, que es atrapar con sed, que es alamear. Pero también hay un término que se llama exapatao, que es engañar, que es seducir completamente. Entonces, por eso, en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice la palabra: porque Adán fue formado primero y después fue Eva.
Y en el 14 dice, y Adán fue engañado, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces esa transgresión con que Eva hizo fue la que llevó a que en este momento nosotros seamos, ¿sí?, o hayamos sido adánicos, pero en este momento nosotros somos cristocéntricos. ¿Por qué? Porque el segundo Adán vino a traernos a nosotros redención. Y es el que nos trajo a nosotros vida y vida eterna en abundancia. ¿Amén? Ya habíamos hablado de concupiscencia, ¿cierto? Que es el deseo intenso de hacer algo. Hay un deseo intenso, bueno, que es el de venir, ¿sí?, ayudar a la iglesia y ayudar a todos los hermanos, ser servicio para todos. Y esa actividad corporal que puede también ser en lo malo, ¿sí?, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 y en Efesios 2, versículo 3. Y también tenemos que analizar esas tendencias que hablan en la parte del alma. Si son tendencias que salen por esa iniquidad que nos lleva en el alma a tener un conflicto. Entonces tenemos pensamientos malos, tenemos deseos malos, tenemos relaciones necias y dañinas, tenemos relaciones en nuestra propia vida, tenemos relaciones, o sea, conflictos con los ojos, conflictos con el alma. Si quieren saber con los ojos, tenemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, y en el alma tenemos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 14. Y para finalizar, tenemos un pecado, así un hatak, que ya lo habíamos dicho en las anteriores prédicas, pero es importante analizar este hatak en este momento para llevarlo a que tengamos más conocimiento. Que ese pecado puede ser como, por decir, un pecado como culpa. O sea, que yo de pronto tenga el hatat, lo vea, lo reconozca y sepa que produce en mí una culpa. Pero ese pecado también, cuando yo lo veo, lo reconozco, ¿sí?, y pido perdón por él, ¿sí?, y le pido al Señor que me limpie el pecado, en ese momento es reconocido como una purificación. Y cuando ese hatak puede también ser como una ofrenda por el pecado. Cuando llevaban el cabrito, lo llevaban a la presencia del altar, ¿sí?, y era presentado ante el sumo sacerdote, esa esencia del pecado, esa ofrenda por el pecado, era el hatak. Que después vino Jesús y Él se ofrendó por el pecado, completamente. Ya no todos los años, sino todo el tiempo, al de venir hasta el final de los tiempos. De donde el hatak es en gran porcentaje errar contra Dios, o sea, pecar contra Dios. Pero cuando nosotros pecamos contra el prójimo, un poquito menos, ¿sí?, un poquito menos, se llama het. Het significa un estilo de vida, mis amados hermanos. Entonces, si usted tiene un estilo de vida, por decir, los que a veces, o sea, los que consideramos de pronto pecadores, sí, que tienen de pronto una venta de una cervecería, de pronto hacen un depósito. Al hacer un depósito, entonces se vuelven en productores de cerveza, ¿sí?, y reciben unas ganancias, unas utilidades y viven de acuerdo a lo que están recibiendo. Eso es un estilo de vida. Si fuera G en el sentido de nosotros aprendemos la palabra, conocemos de la palabra, Dios nos revela la palabra y nosotros caminamos, nos vestimos, hablamos y vamos a la presencia de Dios porque tenemos el estilo de vida de ser cristocéntricos. Entonces la palabra de Dios dice, por cuanto están relacionados todos con la transgresión, ¿sí?, porque todos pecaron. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Y en la Septuaginta eso está escrito como amartonó. Está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. ¿Listo? Bueno, cerramos los ojos, vamos a decir al Señor que gracias por todo. Y gracias por esta enseñanza y gracias por esta repetición. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, amado Dios. Bendice, oh alma mía, al Creador, Señor de todo, del universo, Señor, de lo que es invisible y lo visible, Señor.
Te damos gracias, Papito Dios, porque hoy, Señor, nos enseñaste más cosas para poder aprender, para poder caminar y para poder defendernos del ataque del enemigo. Hoy queremos pedirte, mi amado Dios, que seas tú, Señor, llenando nuestra vida más y más de ese conocimiento tuyo, que nos permita llegar a nuestra casa, Señor, que nos permita ser una vez más de ti, mi amado Dios, para poder estar más en ti y menos en nosotros. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, porque todos son nuestros hermanos, para que tú, Señor, a cada uno, Señor, le des, Señor, ese toquecito especial, ese toque de vida, mi amado Dios, para que no sigan caminando en la oscuridad, sino que busquen de la luz, mi amado Dios. Que reconozcan, Señor, y vislumbren, Señor, la gloria tuya, para que puedan cada día ser más de ti y menos de nosotros. Hoy te pedimos, Papito Dios, porque nuestra oración sea una oración, Señor, plena de ti, mi amado Dios. Una oración en el Espíritu, mi amado Dios. Una oración en la unión entre cuerpo, alma y espíritu, y ese espíritu, Señor, va a la presencia de Dios, Señor, y trae la palabra que es de Jesús, para que nosotros podamos pronunciar esa palabra, Señor, y se haga realidad en la vida de todos nosotros, y se cumplan, Señor, los anhelos de nuestro corazón. Hoy pedimos, mis amados hermanos, por todos los que hemos pedido, por todos, aquellos que ya salieron como los que no han salido aún, Señor, para que aquellos que salieron tengan fuerza, tengan voluntad, sean férreos, sean duros. Y los que no han salido, Señor, tú sigues, Señor, haciendo la obra en cada uno de ellos. Hoy te pedimos, Señor, por Nicole Natalia García, nieta de la esposa de mi hermano Manuelito, que se encuentra en la clínica, Señor, por una hipoglicemia, y esto le da a ellas taquicardia, Señor, palpitaciones en su pecho, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en el cuerpecito de ella, en su corazón, Señor, en su alma, mi amado Dios, y en su espíritu, para que ella venga a tu reino, Señor. Para que ella te vea a ti, Señor, como aquel ser celestial que vino a ella, Señor, y sanó su enfermedad, Señor. Y que ella, por tanto, debe de reconocer eso, Señor, esa sanidad que viene de lo alto. Te pido por todos nosotros, mi amado Dios. Te pido por nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros primos, Señor, por todos aquellos que están a nuestro alrededor y nuestras amistades y nuestros compañeros de trabajo. Gracias, Papito Dios, por todo. Bendice, oh alma mía, al Creador, bendice, oh alma mía, al Señor de señores, Rey de reyes. Oímos tu palabra, Señor, y sabemos que tú ya has hecho la obra, porque has pedido que nosotros pidamos las cosas cuando tú ya las tienes hechas, mi amado Dios. Por eso te damos gracias, mi amado Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.